le encontraron 400 dosis de marihuana. A favor de legalizar la marihuana para Colorado to meet a mom who's about to smuggle weed. 들어온 소식 다시 전해드리겠습니다. Alerta de salud, algunos consumidores de marihuana pueden... Frank here, founder of Addiction que Mindset. transportaba en un carro 650 kilos de... El cannabis es la droga más importante en todo el mundo, contando con más de 219 millones de consumidores a nivel global. De esa manera, en su historia subyacen prácticas que engloban la realidad social y definen las costumbres de muchas comunidades. Por ello, hoy hablaremos acerca de la historia del cannabis y por qué llegó a ser ahora tan prohibida, además del actual debate que existe alrededor de la misma en el país. Marihuana, porro, caña, cohete, cañito o cañazo, bareto o mota son algunos nombres que se le atribuyen a esta planta. Para entender su origen hay que remontarse a 1753 en el Oriente Medio, donde el botánico sueco Carl Linnaeus descubrió una planta que bautizó Cannabis sativa. Esta planta, característica de climas templados y grandes alturas, abrió paso al tipo de cannabis más conocido en todo el mundo, para más adelante encontrar una variante llamada Cannabis indica, con hojas más gruesas y oscuras provenientes de la región a la que se le atribuye su nombre, progresivamente apareciendo la variante Ruderalis, una versión rusa con un tamaño mucho más reducido. Para resumir un poco, la familia del cannabis cuenta con plantas hembras y machos, siendo las hembras quienes florecen y dan el lugar en el mundo a tan apreciados efectos. Sus compuestos como THC y el CBD reaccionan a receptores cannabinoides que existen en los cuerpos de todos los animales, incluyendo al ser humano y exceptuando a los insectos. Entendiendo esto, podemos hablar un poco más de historia. El cannabis se empezó a plantear en Asia Central hace 12.000 años. Se encontró resina psicoactiva de cannabis en una tumba, convirtiéndose en el registro de marihuana más antiguo. En manuscritos del emperador chino Cheng Nung en el 2727 a.C., se decía utilizar el cannabis para aliviar el reumatoide, la gota, la malaria y para ayudar a la concentración. En la India se utilizó en rituales para hacer bhang, una famosa infusión para aliviar las tensiones. Más adelante, los esquitas, un pueblo nómada, llevó la marihuana al territorio europeo y se fue trasladando por medio de comerciantes y esclavos que buscaban maneras de divertirse al igual que los musulmanes, pues el Corán prohibía el alcohol. Más adelante, los ingleses llevaron la marihuana a los Estados Unidos en 1607 y junto al tabaco se convirtió en cosecha universal. El cáñamo, lo que llamaríamos el tronco de la marihuana, se utilizaba de manera industrial gracias a sus fibras de gran resistencia.
Las velas de los barcos de Cristóbal Colón, que le permitieron llegar a América a masacrar a los pueblos indígenas, y la primera bandera de Estados Unidos estaban hechas de fibra de cáñamo. Entre 1850 y 1942, el cannabis se concebía en las farmacias como medicina para calmar el reuma, las náuseas y los dolores del parto. Hasta el momento, un uso totalmente legalizado y sin prejuicios, incluso clave para la economía de Europa y América. A partir de este momento, la marihuana empieza a percibirse de forma negativa, pues gracias a la Revolución Mexicana en 1910, que permitió el cruce de la frontera a los Estados Unidos, el cannabis se vio afectado por la xenofobia y el racismo, lo que terminó en la prohibición de la planta en 1913 en el estado de California. Fly me to the moon, let me play among the stars. En los años 20, con la prohibición de algunos sectores, entre el sonido de los saxofones, las trompetas y los elegantes trajes de la era del jazz, el cannabis se puso aún más de moda, lo que dio paso entre los años 30 y 40 a la propaganda americana encargada de desprestigiar a la planta y finalmente en la penalización total en el 51. Anuncios de personas que violaban, asesinaban y se tiraban de ventanas eran normales en la televisión y los medios de comunicación americanos, pues eso quería vender la política. In other words, please be true. Llegan los 60s, la época donde los hippies, el amor y la paz se tomaban los caminos desiertos y los grandes cuerpos vegetales. Es aquí cuando la marihuana se torna decisiva para la política y el presidente americano Richard Nixon declara la guerra contra las drogas en el 61. Esta prohibición trae consigo un periodo de muerte, corrupción, racismo y xenofobia que tiene cicatrices en la sociedad actual. La quema de las plantaciones de marihuana en México abrió paso largo para que otros países entraran aún más al mercado. Es aquí donde Colombia empieza a jugar un papel importante. Gracias a sus diversos climas, se da la posibilidad de cosechar cualquier tipo de marihuana, creando nuevas cepas y combinaciones para generar cosechas estratégicas y sigilosas en los Estados Unidos. Durante los 80s, los carteles como el de Pablo Escobar nutrían de sustancias los ritmos del reggae y el hip hop americano, dando paso a nuevas creencias acerca de la planta, pues en el 96 se legalizó en California. Para Colombia era una situación complicada. El uso del cannabis quedaba enredado entre los conflictos políticos y económicos del país, pues la planta también ayudaba a financiar a los grupos al margen de la ley y a uno que otro que estaban por debajo de cuerda dentro del mismo gobierno. En nuestro territorio,
La marihuana, traída por agricultores de la Sierra Nevada de Santa Marta, se distribuyó gracias a la ayuda de los pilotos, contrabandistas y microconsumidores, que aumentaron su demanda. Colombia también instauró una guerra contra las drogas, que involucra a más de 8.000 millones de víctimas. Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar... Para el 2009 y el 2013, las calles de Medellín y Bogotá retumbaron el territorio colombiano con la Marcha Mundial de la Marihuana. Nada más y nada menos que el sentir de la comunidad, que encontraba en el cannabis grandes beneficios para la nación. A partir de aquí, el cannabis ha tenido mayor aceptación a nivel mundial. Para Colombia, se resume en un fallo en contra de la legalización a mediados del 2023, que aunque estuvo a punto de concretarse, se desbancó por decisión del Congreso. Ni dogmas, ni formas, ni normas, destruye lo que ve y no se conforma. A Colombia le falta entender que con la penalización se corren más riesgos de salud pública, consumo juvenil y se mantienen a grupos al margen de la ley, llenándose aún más los bolsillos. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. Para algunos buena, para otros mala, pero la realidad es que la mata no mata. Nombre y apellido, o me quieren pasar por falso positivo.